¿Es legal que me restrinjan el derecho a usar las áreas comunes no esenciales? Sí es legal restringirlo cuando la persona es morosa. Existen muchas sentencias de la Corte Constitucional donde es válido restringir el acceso porque no le está violando ningún derecho fundamental al residente o al propietario por impedir que accedan a estos servicios de las áreas comunes no esenciales. ¿Y hay algún descuento por no haberlo usado? No. Bienvenidos una vez más a Igamocol TV, donde la experiencia habla y la inteligencia practica. Aquí nuevamente Rodolfo, hola, ¿cómo estás? Jennifer, bien. Bien. Aquí ansioso por ver qué va a pasar de aquí para abajo porque tenemos unas preguntas de los suscriptores del video anterior que tuvimos una invitada especial acá con el tema de propiedad horizontal y surgieron buenas preguntas y entonces traemos un invitado especial que nos va a ayudar a resolver todas estas dudas de los suscriptores. ¿Y con hoy tenemos a quién? A don Fernando Barrero. Bienvenido, Don Fernando. Bienvenido. Gracias por la invitación, muy amable. Espero poderles colaborar. Claro que sí, don Fernando, muchas gracias. Muchas gracias porque en realidad hay muchas preguntas que surgieron después de un video de hablar de propiedad horizontal y esperamos poder también ayudarles a ustedes con todas estas respuestas. Sí, que no son poquitas, son bastantes. Sí. Don Fernando, una de ellas y para no darle más y tanto preámbulo es, Sí. ¿por qué no debo pagar la multa por inasistencia a la asamblea? ¿Por qué no debe pagar? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué debo pagar la multa? Eso. ¿Por qué debo pagar la multa? Bueno, si en el reglamento de propiedad horizontal está estipulado que la inasistencia a la asamblea genera una sanción de tipo pecuniaria, pues sencillamente por no asistir y se inicia un proceso sancionatorio, el cual debe ser enviado por el administrador y usted tiene un tiempo prudencial que lo estipula el reglamento, casi siempre está entre 3 y 5 días hábiles para que envíe la justificación. Esta justificación la estudiará el Consejo y él tomará la decisión de sancionar o no sancionar dependiendo de la calidad de la justificación que usted genere. Pero también se presenta otra situación. Resulta que en el reglamento no está estipulado, pero en asambleas anteriores, ya sea por mayoría simple o por mayoría calificada, aprueban que los inasistentes a la asamblea sean sancionados. Entonces, si eso fue aprobado, sencillamente el administrador debe también iniciar el proceso sancionatorio. Entonces, para que lo puedan multar o iniciar el proceso sancionatorio debe estar estipulado en el reglamento o haber sido aprobado en una asamblea anterior. De lo contrario, no podrán iniciar proceso sancionatorio y por ende no podrá ser sancionada. Debo aclarar que para poder legalizar la votación de sancionar por inasistencia a la asamblea a través de una reunión de tipo de asamblea, debe ser aprobado con el 70%, es decir, con mayoría calificada. Pero la mayoría de las veces se aprueba con mayoría simple, es decir, con la mitad más uno del quórum que haya en ese momento de la votación. Como esa decisión de asamblea no fue impugnada, el administrador debe acatar la decisión que se aprobó en la asamblea, independiente de que no cumpla con los requisitos que exige la ley, la cual debe ser aprobada con el 70%, elevada a escritura pública y llevada a registro. Wow, interesante. Súper. Yo tengo una pregunta referente a lo que escuché. Cuando se habla de la mitad más uno, con todo esto de la tecnología, ¿esa mitad más uno puede estar conectada por algún medio tecnológico o tiene que ser presencial? No, o sea, digamos, ustedes saben que existen las asambleas no presenciales, eso es un medio tecnológico. Dentro de las mismas asambleas no presenciales está la votación electrónica, ¿sí? Entonces usted puede estar presente,
o no presente, dependiendo de cómo se realice la asamblea, ¿sí? Hay asambleas mixtas donde puede estar un grupo de personas de manera no presencial y otro pues de manera presencial en el salón de reuniones o en el sitio donde se haya estipulado. Acá es claro entender otra situación. Cuando el conjunto es residencial, netamente residencial, es decir, que solo es para vivienda, no hay locales, no hay oficinas, no hay bodegas, no hay otro tipo de actividad comercial, las votaciones cambian. Es decir, las decisiones que no son de tipo económico son por unidad, es decir, ya ahí no actúa el coeficiente, el porcentaje de participación que usted tiene, sino que cada voto vale una unidad. Okay. Si la decisión es de tipo económico, ahí sí se debe votar por coeficientes. Eso netamente residenciales, pero cuando son comerciales o mixtos, todas las decisiones, sean económicas o no económicas, ahí sí es por coeficientes. Buenísimo, buen dato. Pues eso sí no lo sabía yo. Bueno, pues yo creo que va a quedar satisfecho nuestro suscriptor con la primera pregunta y va a quedar más aún con el resto que vienen. Muy interesante. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo hago para no pagar los honorarios del abogado cuando soy deudor moroso? Bueno, volvemos al mismo caso. Si en el reglamento quedó estipulado que el moroso debe pagar las costas y agencias en derecho y los cobros preprocesales y jurídicos, pues los debe asumir e intentar negociar con el abogado la posibilidad de una rebaja, pero en ese caso le compete pagarlos. La otra opción es la misma que habíamos hablado, si por asamblea, sea por mayoría simple o calificada, decidieron aprobar que el moroso debe pagar, pues también le corresponde al moroso pagar. Pero si no está estipulado en el reglamento ni en la asamblea se aprobó eso, entonces le recomiendo a usted, señor suscriptor, que no haga acuerdos de pago con el abogado, porque en el momento en que usted firme un acuerdo de pago, usted está aceptando el cobro de los honorarios. Okay. Al no firmar, usted puede acudir directamente a la cuenta corriente, cuenta de ahorros o al convenio que usted tenga directamente con la propiedad horizontal y consignar el capital y los respectivos intereses y sencillamente solicitarle un pasisalvo al administrador indicándole que usted no va a pagar los honorarios porque no están estipulados ni en el reglamento ni en la asamblea. Y es muy claro que el Código Civil dice que quien paga los honorarios es quien contrata, y en este caso quien contrata es la copropiedad, por lo tanto, usted no debe cancelar los honorarios en esa situación. Perfecto. Yo quiero aclarar algo, es que las preguntas las tomamos de nuestro suscriptor como las describió en el correo que nos envió. Entonces ellas de pronto vamos a irlas leyendo como nos las enviaron y van a estar saltando de tema a tema, entonces para que... Sí, y tengan en cuenta que son preguntas también, ¿no?, del diario vivir, de lo que comúnmente se nos presentan en todo este tema de propiedad horizontal. La tercera pregunta es que hace el suscriptor es, ¿me puedo retirar de la asamblea y no me imponen multa? Si no está estipulado en el reglamento y si tampoco se aprobó en una asamblea anterior, usted se puede registrar e inmediatamente se puede retirar si usted lo desea y sencillamente no le tendrán que iniciar proceso sancionatorio, por ende no le impondrán alguna multa o sanción. Esta pregunta es normal porque en las asambleas demoran demasiadas horas y la gente se tiende a cansar, se tiende a aburrir. Los temas para la mayoría de las comunidades no son entendibles. Adicional va por experiencia entre un 40 y un 50% van apoderados, es decir, no son propietarios. Ellos lo único que hacen es tratar de evitar que los multen por inasistir a la asamblea. Entonces preguntan muchas veces, ¿me puedo retirar? Y no me multan. Desde que el reglamento y no se haya aprobado por asamblea, lo pueden hacer en cualquier momento. Inclusive inmediatamente después del registro pueden ir a entregar su votación electrónica y no serán sancionados. Don Fernando, esta pregunta es mía. ¿Por qué sancionarme
si no quiero? Va a ser dos preguntitas en una misma. ¿Por qué sancionarme si no quiero asistir a la asamblea, teniendo en cuenta de que ustedes pueden tomar decisión de que si yo no voy es porque estoy aceptando lo que tomen allí en la asamblea? Y la segunda es, ¿por qué lo convierten como en una obligación? Bueno, hay una situación muy importante que usted como suscriptor y residente de propiedad horizontal, es que hay decisiones que tienen que ser tomadas por mayoría calificada, es decir, el 70% como mínimo del total de los coeficientes de propiedad. Es decir, si hay 100 viviendas, 70 deben votar a favor de esa propuesta que lleva el administrador y el consejo. Si no se intenta sancionar a la persona que no asiste a la asamblea, significa que nunca va a existir un quórum del 70% para tratar esos temas. Entonces van a quedar proyectos, van a quedar reformas al reglamento, van a crear todo lo que trata el artículo 46 de la ley 675 del 2001, que exige que sea una mayoría calificada. Por lo tanto, se busca llevar a la gente prácticamente a la fuerza de esa manera para poder tener un quórum suficiente y poder tomar decisiones. Un ejemplo, el artículo 46 dice que para aprobar una cuota extraordinaria que esté por encima de las 4 cuotas de administración, es decir, si yo pago 250,000 pesos y me van a poner una cuota para pintura de la fachada y me vale 1.500.000, si no existe el 70% no la pueden aprobar, porque supera las 4 cuotas de administración, es decir, superan el 1.000.000 de pesos y debe ser aprobado con el 70%. Entonces, prácticamente en ese caso se deterioraría el conjunto y nunca habría una opción de hacerle el mantenimiento para que vuelva a tener su valor, digamos, los apartamentos. Entonces, por eso los que conocen tratan de llevar a la comunidad a que asista de una u otra manera. Y la siguiente pregunta era... No, ¿por qué obligarme? Pero yo creo que ya respondió las dos en una, porque yo decía, ¿por qué me obligan? Pero ya escuchando lo que acabó usted de manifestar, puedo entender de que antes me están haciendo es como un favor, porque después las personas toman decisiones que me pueden inclusive ir contra mi patrimonio, o contra mi patrimonio, porque si yo no estoy en la asamblea y si yo pagaba 120,000 pesos de cuota de administración y por no haber asistido allá mismo pusieron la cuota en 300, pues va a afectar mi patrimonio. O si van a cobrar por ir al gimnasio, va a afectar mi patrimonio. Entonces, creo que lo obligan a uno es haciéndole un favor a uno de que asista, porque hay personas que van a llegar a esta asamblea a tomar decisiones no pensando en el bienestar de todos, sino simplemente en un grupito preferencial que se encuentra en ocasiones en las copropiedades. Entonces, yo creo que no, fue muy claro lo que acabo de responder y me queda claro más aún de que me están haciendo un favor y de que no debería ir como que, ¿por qué me obligan? Sino es, gracias por haber esa obligación, porque me veo en la obligación de sacar el tiempo para asistir. Sin embargo, es importante algo que mencionaba don Fernando, lo del tema de que muchas veces la gente no asiste es por la extensidad del tema, de la reunión como tal o de la asamblea como tal, como mejorar eso, ¿no? El estilo de presentar el informe o de hacer una asamblea como algo más corto, más puntual o más agradable para que uno no se aburra tanto en esas asambleas y que se extiendan tanto, que sean tan largas que uno ahí y le provoque lo que hablábamos ahorita de pararse e irse, ¿no? Sino en realidad estar completamente en ella y participar completamente en ella. Para ayudarle con lo que usted está diciendo, por aquí en uno de los podcasts, hay un podcast, sí, acá hay un podcast, acá cuando estén mirando este podcast, en este momento, cuando terminen de ver este podcast, vean el otro. Van a deslizar y van a encontrar unos muchachos aquí, emprendedores de Bucaramanga, que hablan de este tema, de que ellos cogen y organizan todo el tema de la asamblea y lo hacen de una forma tan productiva y tan alegre que la gente va a entenderlo todo en un solo momento. Entonces aquí mismo pueden ir buscando ese canal, ese podcast, y en ese podcast les explican bien. Yo le puedo aclarar el por qué la gente se aburre en las asambleas. Hay una primera situación y es que
Antes de una asamblea, los 15 días antes de la asamblea se da la opción de ejercer el derecho a la inspección, es decir, que los propietarios o los residentes vayan a la reunión que muchas veces programa el administrador, el consejo y el revisor para que puedan hacer todas las preguntas de tipo contable, de tipo jurídico, revisar contratos, revisar contabilidad, revisar facturas, todo lo que consideren necesario, prudente para poder tener un alto conocimiento del tema, ¿sí? Pero resulta que se realizan por experiencia y si va una persona no van más. Entonces cuando llegan a la asamblea sencillamente hacen preguntas de lo que debieron haber preguntado con anticipación para poderlo tener claro y si hay alguna objeción o alguna aclaración participar de esa manera. La otra situación que es más normal que se presenta es que a la asamblea se está hablando de un tema y algún asistente pide la palabra, le conceden la palabra y empieza a tratar otro tema diferente al que se está, tratando. Sí. ¿Sí? Lo otro es que también piden la palabra, les conceden la palabra y vuelven y repiten lo que otro residente o asistente ya dijo. Lo he visto, es cierto. Sí, es cierto. Y también hay otra situación y es que empiezan a quejarse entre grupos, es decir, digamos que por ejemplo tienen inconvenientes de convivencia y entonces se para alguien a quejarse que fue que fulano me dijo, que sutano me dijo, que la mascota hizo esto, que el niño hizo esto, que gritaron, que hicieron ruido. Son temas que no tienen que tratarse en la asamblea porque a la asamblea se llega a tomar decisiones y para usted tomar decisiones tiene que ir preparado, ¿sí? De tal manera que usted entienda con anticipación todos los temas que se van a tratar. Si va a un proyecto de inversión, pues sencillamente usted tiene que ir a mirar con anticipación los costos, los diseños, los planos, todo lo que tenga que ver con el proyecto para que usted no llegue allá a hacer preguntas que hagan que demoren demasiado la asamblea y muchas veces eso termina en nada, es decir, no aprueban absolutamente nada porque a nadie le quedó claro lo que se quiso llevar como proyecto. Bueno, ese dato es muy importante, ¿no, Rodolfo? De que por favor todos lean antes para que no sean tan extensas el tema, ya tener claro todos los puntos al momento de la asamblea y no se extienda tanto. No, yo creo que es lo más decente y lo más apropiado para darle respeto a quienes se tomaron el momento de ir a una asamblea y lo que se busca con esto es no volverla tan extensa, sino que sea como puntual. Pero lo que estaba diciendo aquí don Fernando, o sea, la gente no lo hace y llega con el desconocimiento o con la ignorancia de decir cosas allí que no ay, pero ¿por qué traen eso? Sí. Y eso que tienen una de varios, ¿no? Sí, proposiciones. Proposiciones y varios, ¿no? Sí. En esa es donde se extienden. Donde se extienden, pero nunca llevan propuestas, siempre llevan son quejas. Sí, todo se... Bueno, su merced, don Fernando, hablaba algo de inspección. Resulta que aquí uno de nuestros suscriptores hizo una pregunta. ¿Qué importancia tiene el derecho a la inspección? Es muy importante porque usted va a estar seguro al 100% que los estados financieros que le van a someter, que le van a exponer y le van a someter a votación, usted tenga la certeza de que va a aprobar unos estados financieros correctos. Es importante porque usted va a determinar si el consejo y la administración tomaron decisiones acordes a la ley y el reglamento, porque usted puede leer todas las actas de consejo y puede entrar a tener certeza de que sencillamente actuaron en debida forma, o si no, usted pues lo puede informar en la asamblea. Es importante porque si se llevan proyectos, usted debe estudiarlos y entenderlos para saber cuál es la opción por la que usted va a votar. Es importante porque casi siempre se informa de que el administrador o el consejo están robando, que no es la palabra, sino es hurtando, es la palabra adecuada. Entonces usted puede entrar a inspeccionar tan al detalle de todos los movimientos, puede mirar facturas, puede llamar a los proveedores, puede hacer una inspección minuciosa con base en esa información que obtenga, y usted va a estar seguro de que las decisiones que usted va a tomar son las más acertadas. Por eso la importancia de ejercer el derecho a la inspección y no dejarse llevar por chismes
¿sí? Especialmente hoy día en los grupos de WhatsApp, que se generan mucha mala información y conlleva a que usted tenga que tomar decisiones basadas en chismes y no basados en la realidad. Para complementar, quiero dar un aporte ahí en el tema de las inspecciones, también lo podemos llamar auditorías. No, una auditoría es más profunda. Entonces, digamos, para solicitar una auditoría sí tiene que ser con permiso de la asamblea, porque prácticamente usted puede llegar hasta auditar el portal contable, el sistema contable que se tiene, ¿sí? Porque muchas veces hasta allá se puede llegar a manipular el sistema contable que tiene la copropiedad versus el resultado escrito que se ofrece hacia la comunidad en una asamblea. Entonces, para poder llegar hasta allá, tiene que ser con permiso de la asamblea generar una auditoría contable. Bueno, ya que estamos hablando de auditorías, de inspecciones y de revisorías y de contabilidad, pregunta, ¿qué es lo diferente o por qué los revisores fiscales en ocasiones revisan cosas que no son contables dentro del manejo del administrador? Me explico. O pregunto, el revisor fiscal le pide a usted la carpeta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No debería era pedirle el libro contable de cuánto le está pagando y cuál es el presupuesto que tienen para eso, porque es que hemos notado de que el revisor fiscal siempre pide el sistema de gestión, pero el revisor fiscal no tiene injerencia, o sea, no es especialista, no conoce el tema, pero va a auditar el sistema de gestión. Entonces no entendemos eso, ¿por qué lo hace si no tiene el conocimiento? Y segundo, el revisor fiscal, ¿la competencia de ellos no es de monedas, de números? ¿Cómo sería eso ahí? Efectivamente, dentro de los diplomados que yo hago, hice uno para contadores y revisores porque quería tener conocimiento de cuál es la verdadera competencia de los revisores fiscales. Los revisores fiscales, con mi experiencia, prácticamente la mayoría se han extralimitado en sus funciones al llegar a querer dar conceptos jurídicos, dar conceptos de especialidades o profesiones ajenas a su carrera. Ellos lo que deben estar encaminados es a mirar que los soportes contables, los egresos, las facturas, cumplan con todos los requisitos y que los movimientos contables estén de acuerdo a las NIDs, ¿sí? Y a la contabilidad que exige, digamos, en el caso Colombia. ¿Por qué? Porque sencillamente esa es su función. Cuando se meten en otra función y muchas veces por ignorancia, digamos que cometen ese error, pueden ser llevados a una queja ante el Consejo Técnico de la Contaduría Pública porque se están extralimitando en sus funciones. Muchas veces son digamos, exigentes en ciertos procedimientos administrativos que tampoco son de su competencia. Entonces, prácticamente algunos terminan coadministrando por encima del consejo y del administrador, porque en lugar de dar sugerencias, ellos casi que obligan a estos órganos de administración a ejecutar, porque así ellos creen que debe hacerse, digamos, el procedimiento administrativo. Entonces, yo en este caso sí invito a los revisores que se limiten a la parte contable, porque muchas veces cometen esos errores, de los cuales por mi experiencia a dos he generado, digamos, esas quejas ante el Consejo Técnico de la Contaduría Pública porque se extralimitan en sus funciones. Perfecto. Listo. Muy bien, yo creo que queda claro el concepto también del revisor fiscal y tenemos otra pregunta, ¿cierto? Otra pregunta por parte de nuestros suscriptores es, don Fernando, ¿es legal que me restrinjan el derecho a usar las áreas comunes no esenciales? Bueno, las áreas comunes no esenciales son aquellas, digamos, las recreativas, las piscinas, los saunas, los jacuzzi, el parque infantil, una cancha, un salón social, un oratorio, los cinemas, pueden haber de pronto en un club tipo propiedad horizontal, restaurantes, todo ese tipo de áreas comunes no esenciales. Sí es legal restringirlo cuando la persona es morosa. Existen muchas sentencias de la Corte Constitucional donde es válido
restringir el acceso porque no le está violando ningún derecho fundamental al residente o al propietario por impedir que accedan a estos servicios de las áreas comunes no esenciales. ¿Y hay algún descuento por no haberlo usado? No, siempre sigue pagando la misma cuota de administración. Ponerse ¿Cuál al es día. el objetivo? El objetivo, pues, es llevarlo a que la persona entienda que debe estar al día en sus pagos para poder acceder. Disfrutarla, Es sí. como una manera de presionar para que ellos paguen, ¿sí? De lo Ok. contrario, pues sencillamente las personas seguirían utilizando los servicios y muchas veces son procesos que duran 5, 10, 15 años y usted sabe que todo producto se desgasta. Es decir, si en una propiedad de 300 unidades hay 100 personas que son morosas, justo esas 100 son las que asisten a la piscina. Esas 100 al asistir van a generar más consumo de químicos, más mantenimiento. Y si no están aportando, pues lo que le están generando es una carga a los que sí están pagando y por eso es que se busca presionar de esa manera y pues gracias a Dios existen sentencias que lo permiten y hasta la fecha pues los que conocen de esas sentencias pueden aplicarlo en la propiedad horizontal. Aquí en esta pregunta es bastante, bastante enredada en su pregunta y en su respuesta. ¿Por qué en la mayoría de casos los consejos de administración o residentes juzgan al administrador como que está haciendo mal las cosas y siempre es con desconfianza de los malos manejos? Bueno, esto se debe a lo que hablábamos, algunos temas que se hablaron anteriormente, y es a la ignorancia, ¿sí? Entonces, cuando la persona es ignorante, cree a los cuentos, a los chismes que salen de voz en voz, porque así hay personas residentes, ¿sí? Que les gusta, digamos, generar ese inconformismo. Y también la mayoría de las veces a los grupos de WhatsApp que se genera malinformación. Nunca solicitan la información directamente a la administración con pruebas para poder determinar si en verdad está sucediendo lo que los corrillos de pasillo expresan. Entonces se ha generalizado, y más desde que se creó los WhatsApp, sencillamente de que todos los consejos de administración y o los administradores ejecutan o realizan, digamos, hurtos o cierto tipo de actividades inapropiadas, lo cual digamos que en su mayoría, el 99%, 99.9% no es cierto. Sí, sí hay sus excepciones y eso pues mucha gente lo ha visto hasta en televisión en esos programas especiales de los domingos, pero eso obedece especialmente a que no llegan directamente a la fuente para poder preguntar o auscultar y tener la certeza si eso es cierto o no. Entonces se ha vuelto muy generalizado hablar mal de todas las personas que ejecutan una labor que en el caso de los consejos es sin ninguna remuneración. Llegan a los consejos, quieren aportar a la comunidad, quieren ayudar a la comunidad y terminan siendo lapidados. Y más cuando hay manejos de dinero, ¿no? Más Pues cuando hay manejos de dinero porque todo es, sí, todo se centra en qué están haciendo, qué están cogiendo, pero no aportan a la hora de por lo menos un ejemplo, el administrador trae sus cotizaciones y coja la que quieran y cuando ya llegan a la asamblea empiezan a juzgar y a condenar, pero nunca están dentro del proceso. correcto, es importante que los consejeros puedan aportar cotizaciones para que ellos también puedan tener, digamos, cómo comparar los valores que están haciendo otros oferentes y si la comunidad también puede aportar, pues mucho mejor para que tenga más certeza de que esos valores están ajustados a precios de mercado. Pero cuando hay bastantes involucrados ya no hay conflicto de intereses. No, porque entre más ofertas hayas, hay más posibilidades de tener, primero, una mejor oferta y segundo, pues la gente sepa que llegaron 10, 15 ofertas y sencillamente escogieron como tal la que consideraron más apropiada, no necesariamente por costos, sino dependiendo si se hace un
unos términos de referencia o un pliego de condiciones, se colocan unas calificaciones, se le pondera esos valores y de esa manera pueden entrar a determinar quién es el ganador de esa oferta con base en las calificaciones, digamos calificaciones cuantitativas, porque la mayoría de las veces se hace por calificaciones cualitativas, ¿sí? Y ahí es donde se tiende de pronto a fallar, porque escogen al que habló más bonito, al que les parece más simpático, el que tuvo más empatía en el momento de la entrevista, y eso es una calificación que no nos permite determinar si efectivamente va a ser el mejor contratista. O sea, no son las competencias adecuadas para poder decir sí o no. ¿Cuál es la mejor? Bueno, aquí hay una pregunta también pues más o menos que tiene que ver con lo que hablábamos ahorita. Dice, ¿los consejeros qué deben hacer para ejercer control al administrador? Bueno, para ejercer control al administrador, primero que todo, se debe generar en las reuniones de consejo las tareas que el consejero considere que se requieren realizar, porque muchos de ellos pues están también transitando en el conjunto y ven ciertos mantenimientos, ciertas actividades que se deben realizar. Entonces se le debe colocar un listado de tareas fuera de las que de pronto no ha visualizado el administrador, porque el administrador es el primero que debe llevar el listado de tareas o mantenimientos a realizar, y sencillamente una vez transcurra la reunión se le da pues el plazo respectivo, si eso se va a realizar en un mes o 2 meses esa actividad, para poder evaluar que al siguiente mes pueda entrar a entregar todas las tareas que se le se colocaron en esa reunión y poder entrar a evaluar si está cumpliendo con sus compromisos. La otra es muy importante, tiene que ver con la tesorería, y el tesorero debe tener un conocimiento básico, ¿sí?, de qué es una factura, qué compone una factura, un egreso, qué soportes debe llenarse para poder darle el visto bueno, y estar en constante, observación, ¿sí?, a través del computador cuando entra al banco, para poder estar observando que los pagos que él autorizó sean efectivamente los que están descargados en el extracto bancario o en el movimiento bancario. Es decir, pueda observar de que no haya un pago diferente al que él haya autorizado. También se tiene que entrar a tener conocimiento por parte de los consejeros para poder entrar a supervisar y, como dice, como la palabra, dar consejos, dar asesorías. De lo contrario, es muy complejo poder realizar una verdadera acompañamiento o un verdadero control al administrador. Perfecto. Okay. Aquí hay una pregunta que nos va a devolver un poquito. Y dice que por qué hay votaciones nominales y otras por coeficientes. Entonces, las nominales, la sentencia C522 del 2002 dice que para los conjuntos netamente residenciales aplica las nominales cuando las decisiones no son económicas. Por ejemplo, elección del presidente de la asamblea, elección del secretario, del revisor fiscal, elección del comité de convivencia, elección de los consejeros, ¿sí? Pero si ustedes van a aprobar estados financieros, que es una decisión económica, debe ser por coeficientes. Si van a aprobar el presupuesto, debe ser por coeficientes. Si van a aprobar una cuota extraordinaria o una cuota de destinación específica, debe ser por coeficientes para el caso de las netamente residenciales. Pero para las mixtas, para aquellas que tienen vivienda y comercio, y para las netamente comerciales, todas las votaciones sí son totalmente por coeficientes. Así sea para elegir al presidente, al secretario, al comité de convivencia, al consejo, todas deben ser por coeficientes. Súper claro. Esto de verdad hasta a mí me está enseñando mucho. No, es que hay mucho tema que... Nos están aclarando muchas cosas. Y es que la importancia de tener todos esos conocimientos. Usted se imagina ir a una asamblea con todos los conocimientos que estamos aprendiendo en el día de hoy, pues uno va de verdad a aportar en una asamblea. Sí, va a aportar, y cuando ya uno va a la administración, ya va a entender más al administrador y va a aportarle más y le va a ayudar. Porque en ocasiones hay residentes, y hay que decirlo, que no aportan y van siempre a las administraciones a quejarse, a molestar, nada les gusta, todo está mal.
y aparte de que no quiero tocar esto ni decir, no quisiera tocarlo, pero es que hay que decirlo, y le pagan poquito al administrador. Quieren pagarle por esos conjuntos que tienen casi 2.000 apartamentos, quieren pagarle una cosita así y aguantarse en un poco de cosas. Y hay que entender que los administradores son seres humanos que sienten, que están todo el tiempo capacitándose, invirtiendo una gran parte de su vida, dejando al lado su familia para poder entregar ese aporte, ese conocimiento a ellos. Y hay veces son maltratados y aparte de que son maltratados, pues les pagan muy poquito. Pero bueno, eso yo creo que va a ser para otro tema donde vayamos a hablar del tema económico de los administradores. De este punto que estábamos hablando, quiero aclararle algo que normalmente, últimamente está pasando y por desconocimiento pues se está aplicando mal. Resulta que en algunos conjuntos donde son mixtos, pues hay algunos locales comerciales y el constructor en su reglamento inicial deja unos módulos de contribución que son unos coeficientes por los cuales se va a cobrar las expensas comunes o cuotas de administración. Y hay otros que son los coeficientes que tienen que ver con el porcentaje de participación, ¿sí? Respecto al metraje de la unidad privada con respecto a la sumatoria. Entonces, el módulo de contribución, esos coeficientes se usan para cobrar las cuotas de administración y los otros coeficientes son los que se deben llevar a la asamblea para las votaciones. Y cometen el error porque a veces no entienden y siguen trabajando el módulo de contribución, los coeficientes del módulo de contribución para las votaciones. Entonces, eso es algo muy delicado porque sencillamente a partir de ahí se puede impugnar las decisiones de asamblea porque todas quedan mal aprobadas. Ok, gracias por la aclaración, muy importante. Y ahí con eso ya pueden echar todo para atrás y todo se daña. Aparte del presupuesto, ¿no? Todo lo que se todo, o sea, es que si imagínate. usted tiene mal los coeficientes, todas las votaciones ya quedaron mal aprobadas. Tremendo. Bueno, otra pregunta, don Fernando. ¿A qué obedece que todos los años la cuota de administración se incremente? Algo muy sencillo, estamos viviendo en una economía que es inflacionaria, entonces un contrato donde operan personas, sencillamente todos los años se incrementa el salario mínimo, ¿sí? Y automáticamente pues se incrementan los costos de vigilancia, se incrementan los costos de los servicios generales, del piscinero, se incrementan los costos, así sean de los contratistas también, porque sencillamente al incrementar los costos de mano de obra, pues se incrementan los precios de los productos, sube la gasolina, se incrementan los costos de acarreos, se incrementan los precios y por eso es que todos los años se debe incrementar la cuota de administración, a no ser que se tengan unos excedentes en bancos y ese año decidan usarlos para minimizar el incremento o para no incrementar, depende de los millones que se tengan en excedentes en bancos. De lo contrario, siempre se debe incrementar. Conjuntos donde no incrementan por ser populistas los órganos de administración para volver a ser reelegidos, sencillamente son conjuntos que van al deterioro y en algún momento de la vida del conjunto van a tener que pedir una cuota extraordinaria porque sencillamente no van a cubrir los mantenimientos básicos que se requieren. Súper importante. Bueno, una pregunta de... Yo quiero aportar algo, es que también hay conjuntos que no aumentan no solamente por eso, sino también porque tienen algunas entradas extras, por lo menos antenas, porque en el podcast anterior teníamos una administradora que nos contaba de que ella, ¿se acuerda que decía que ella no aumentaba, que allá no pagaban administración? Porque tenían antenas y que con las antenas pagaban, o sea, no había necesidad de generar un cobro de administración. Referente a lo que mencionaba del aumento de la administración, ¿hay un porcentaje fijo o eso varía a...? A ver, el incremento depende de lo que usted se quiera gastar. ¿Sí? Si sus gastos que usted llevó como administrador y como consejo, pues sencillamente son mayores al IPC o son mayores al incremento del salario mínimo, pues ese es el valor que se asume que la comunidad debe aprobar porque pues es un presupuesto que estudiaron para poder ser aprobado en la asamblea. Entonces depende de lo que usted se quiera gastar, es decir, si usted quiere comer carne molida de segunda, pues ese es el precio que tú pagas, pero si quieres comer carne molida de primera o quieres
¿sí? Que sea de lomo fino, pues eso obviamente te va a costar. Entonces depende de lo que usted quiera gastar, es el incremento. No hay una tasa fija para poder decir que ese sería el incremento de la cuota de administración. Ok. Pregunta, ¿por qué los consejos no aplican la ley y el reglamento para generar sanciones? Esto obedece a que las comunidades, los residentes se tienden a conocer. Entonces, para poder aplicar la ley y el reglamento se tienen que iniciar procesos sancionatorios y muchos de ellos pues no quieren, digamos, como tener enemistades dentro de la misma comunidad y prefieren sencillamente que el administrador solo pase cartas de llamado de atención, ¿cierto? Entonces ahí en ese momento están incumpliendo la ley y el reglamento porque una de las funciones del consejo es aplicar la ley y el reglamento en los procesos sancionatorios, como lo dice el artículo 59 de la ley 675 del 2001. Entonces lo hacen con ese fin de evitar enemistades porque el solo hecho de iniciar procesos sancionatorios, la obligación recae en imponer la multa es al consejo y en muchas comunidades prefieren no actuar de esa manera para vivir entre comillas en armonía, permitiendo que los que violan las normas pues sean digamos como no castigados mientras que la mayoría de la comunidad es la que se afecta. Bueno, tengo entendido que la ley 675 del 2001 es, ¿cierto? Es una ley que tenemos en Colombia que es muy buena en propiedad horizontal. Pero adicional a esas, los consejeros cuando van a hacer este tipo de sanciones, ¿qué otras normas se pueden Usar. acoger para poder realizar estas sanciones? Una que otra, por ejemplo, porque no sé si hayan... El complemento, por lo menos en este conjunto, alguien hizo indebido algo, pero no hay reglamento que lo establezca de que se pueda sancionar. ¿Se puede sancionar? Digamos, si no está estipulado en el reglamento, pues sencillamente tenemos que recurrir a la ley. Por ejemplo, digamos, hay reglamentos que no hablan explícitamente de la ley de mascotas, pero eso está consagrado en la ley 1801 del 2016, que es el Código de Convivencia o Código de Policía. Ok, y con eso se puede entrar a... Exactamente, Ok. por eso es que deben acogerse a la ley o el reglamento. Entonces ya no sería administrativo, Listo. sino policivo. No, se genera también, se puede aplicar en propiedad horizontal. No se necesita que la policía asista para aplicarle, digamos, como tal la multa, porque es que la policía tiene un proceso sancionatorio diferente al que se aplica en propiedad horizontal. ¿Sí? Ok, se puede traer esa normatividad para aplicarla dentro de la propiedad horizontal. También si se quiere se puede... Pero se ¿cómo puede- sería ahí entonces la sanción? Porque, o sea, policivo tiene una y dentro de la copropiedad, ¿cómo tomarían esa ley, la traerían y cómo la convertirían en un reglamento ahí en ese momento? A ver, el reglamento, todos los reglamentos sí tienen un debido proceso sancionatorio. Pero en el conjunto que yo En le el- expliqué no lo tienen. No hay reglamento porque no han hecho reglamento porque la asamblea nunca lo ha hecho. En ese conjunto no hay reglamento. No, No existe. Sí existe el reglamento porque la ley de propiedad horizontal existe desde 1948. O sea que lo que usted me quiere decir es que la copropiedad que no tenga establecido un reglamento con puntos y comas se deben acoger a un reglamento que es el de la ley de propiedad, de la ley 675. No, Me confundí a yo. ver, es que existen reglamentos antes de la ley 675, ¿cierto? Ok. Esos reglamentos son más sencillos, no aplicaban tantas prohibiciones ni lo Tantas que llaman exigencias. tantas exigencias en convivencia, porque pues en esa época la gente pues vivía de otra manera y sencillamente no había tanta violación o tantas normas. Las ¿sí? costumbres eran diferentes. Eran diferentes. Cuando entró la ley 675, pues sencillamente le dio más posibilidades de implementar normas. Pero imaginémonos que en el reglamento no exista ni el debido proceso sancionatorio, ¿cierto? Ni existan absolutamente normas porque es un reglamento antes de la ley 675 del 2001. Entonces, esa sí es una función de los órganos de administración de llevar un reglamento interno para ser aprobado en la asamblea con el debido proceso y los valores a multar. Ok. ¿Sí?
porque sencillamente no existe. Entonces, y ahí es donde se necesita que la gente asista, porque requiere ser aprobado con el 70% de los coeficientes de propiedad, ¿sí? Entonces, por eso, en ese caso sí es importante, pero digamos, lo que yo decía. Usted puede como administrador generar un debido proceso, ¿cierto? Puede generar unas normas que están basadas en la ley y usted las socializa. Pero no la puede sancionar. Digamos, Le voy a hacer un caso legalmente puntual. no podría, pero le voy a explicar en la vida real. O sea, yo le aplico a usted la norma y usted me dice, señor Fernando, no le voy a pagar la multa porque en el reglamento no está estipulada. Eso es lo que yo iba a decir. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice que cuando, eso está en el Código General del Proceso, dice que usted tiene un mes para impugnar la decisión que le puso el Consejo, en este caso la multa. Entonces, digamos que yo le aplico la multa, usted se queja, se sigue quejando, se sigue quejando. Pasó el mes y usted va a la tutela. Y la tutela, pues el administrador entiende el proceso y le dice, qué pena, ya ese no es el procedimiento adecuado porque él tuvo un mes para poder impugnar la decisión ante un juez municipal. Entonces, en la vida real se puede aplicar de esa manera, ¿sí? Digamos que viola una parte de la legalidad, pero sí se puede aplicar. Entonces, cuando la gente se da cuenta que le están sancionando, sencillamente empieza a acatar las normas, aún a pesar de violar el reglamento, ¿sí? De esa manera también se puede aplicar, porque ¿cuánto le cuesta a usted una tutela? De 200,000 pesos en adelante, y si le colocan una sanción de 100,000 pesos, pues no tiene sentido usted, ¿sí?, seguir en esa disputa cuando muy posiblemente la va a perder. Ahora, puede ser que usted gane la tutela y le digan, sí señor, usted tenía la razón o tiene la razón, y nada más a usted le quitan la multa, pero a los demás le siguen colocando las multas hasta que aprenden, ¿sí?, a vivir en una sana convivencia. Sí, eso es lo importante. Bueno, Otra pregunta que nos regresa al tema inicial. Dice que de por sí ya habíamos como dialogado de eso. ¿Se debería colocar un tiempo máximo para dar por terminada la asamblea? Eso es una pregunta constante que hacen los residentes, pero prácticamente no, porque no sabemos cuánto tiempo va a generar los debates en cada punto del orden del día que se lleva, sino que la gente, volvemos al principio, se aburre, se cansa, entonces la gente dice, pero ¿por qué no colocan un tiempo máximo para que transcurra la asamblea y se finalice? ¿Sí? No existe. No es de tiempo, sino de decisiones. Sí, no es. Y depende, hay temas que son complejos, como explicábamos, y necesitan mucha explicación porque no ejercieron el derecho a la inspección. Entonces se alarga un tema que usted prácticamente se suponía que con 5 o 6 participaciones salía adelante para aprobación y llegan 15, 20 participaciones de asistentes y todavía no han definido o aclarado el tema. Perfecto. Yo voy a leerla, pero ya no voy a dar respuesta a esto porque ya lo tocamos, pero por respeto al suscriptor que nos escribió el correo, voy a leerla. ¿Es prudente incrementar la cuota de administración con base en el IPC o en el porcentaje del incremento salarial del mínimo decretado por el gobierno? Eso ya lo habíamos tocado, yo creo que quedó claro, pero para el suscriptor, para que le quede claro de que esa pregunta, devuelva así y devuelve y lo encuentra. Sí. Entonces vamos a la otra pregunta, dice, ¿por qué las constructoras en el reglamento colocan una cláusula que indica que no pagarán cuota de administración hasta que se enajenen las unidades privadas? Es una cláusula leonina abusiva por parte de las constructoras y eso genera el mismo detrimento del conjunto, porque digamos, si tenemos un conjunto de 300 unidades, en el momento en que ellos enajenan el 51% de las unidades, es decir, 151 unidades ya están escrituradas, ellos hacen la entrega al administrador definitivo, ¿sí?, y a los copropietarios, quedaría pendiente por pagar sencillamente 149 viviendas que todavía en ese momento de la entrega tiene el propietario. Y el presupuesto se hace con base en 300 unidades y él tiene casi el 50%, pues claro, va a ser imposible poder sostener
los gastos de la copropiedad, porque tendrían que esos 151 propietarios en el momento asumir todos los gastos, pero tampoco se puede porque eso se cobra es por coeficientes, ¿sí? No es porque la gente quiera o porque la obliguen, no, porque es el coeficiente el que determina el valor de la cuota de administración, coeficiente que es multiplicado por el gasto mensual que se presupuesta. Entonces es una decisión que coloca el constructor afectando a la comunidad y afectándose a él mismo, porque prácticamente el conjunto en sus inicios va a tener mucho déficit. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Pues sencillamente contratar un jurídico para que inicie un proceso verbal sumario con el fin de quitar el artículo que está en el reglamento que ha dejado el constructor para poder después iniciar un proceso ejecutivo y cobrarle las expensas comunes o las cuotas de administración al constructor y poder ahí sí nivelar en ese tiempo, digamos, el presupuesto, los ingresos que se presupuestaron en ese momento. Okay. Queda uno o sea, quedé yo me dio como malestar saber que lo pueden hacer, pero también me gustó que hay una solución pues para eso, porque sí me parece, y voy a retomar esta palabra, me parece como abusivo de verdad que se aprovechen de esa condición, porque es que, o sea, es un conjunto que apenas está empezando y que demanda muchas obligaciones para su mantenimiento, y más aún cuando son grandes. Entonces, si la constructora dura 5 años, entonces 5 años van a durar con los 2 apartamentos que vendieron en una administración tan grande. Sí, no, Sí, ni claro. para comprar el cloro o la piscina. Sí, Correcto. O sea, total. es bastante tenaz eso. Total. Bueno, una pregunta que es bastante es bastante problemática, muy común en las copropiedades y está muy buena la pregunta. ¿Es prohibido impedir el acceso de mascotas a los ascensores y áreas comunes del conjunto? Tema de mascotas, don Fernando. Cuando hicieron la ley 1801 del 2016, que es el Código de Policía, no hablaba nada al respecto. Existía una ley, la 746, no me acuerdo en este momento de qué año, hablaba netamente sobre mascotas. No hablaba nada al respecto, entonces en los reglamentos, en los manuales de convivencia, se colocaba que se prohibía el acceso a las áreas comunes de los conjuntos a las mascotas. Entonces se tuvo una experiencia de una residente en un conjunto que es veterinaria y mantenía varias mascotas de tamaño grande y ella decía, pero ¿cómo así? No entiendo, o sea que a mí me toca coger la mascota y llevarla en brazos. Le decía, sí, textualmente, así quedó, ¿sí? Aprobado en el manual y así lo debe ejecutar, ¿cierto? Pero resulta que a posterior demandaron eso y lo incluyeron esa ley 746 en el Código de Policía y obligaron a quitar de los reglamentos ese tipo de restricciones. Es decir, las mascotas pueden transitar por cualquier área común. Entonces la gente dice, ¿y puede estar en la piscina? O sea, en la playa de la piscina, sí. ¿Puede estar en el parque infantil? Sí. Lo que pasa es que cuando crean la ley se asume que la mascota, como hace parte de la familia y ahora tiene tantos derechos, usted la tenga tan educada que cuando vaya al parque infantil y a la playa de la piscina no vaya a orinar ni vaya a excretar, porque usted la tiene acostumbrada a ciertos sitios, a ciertas áreas y en ciertos momentos. Horario, sí. Pero resulta que la gente tiene mascotas y no las tienen educadas. Inclusive las mascotas salen sin trailla, sin acompañante y obviamente llegan a esos sitios y generan ese tipo de, digamos, de excretas terribles para la comunidad, ¿sí? Entonces, a veces la comunidad dice, ¿y por qué no se le prohíbe? No se puede, la ley no lo permite. ¿Qué se tendría que hacer? Pues muy sencillo, hacer los herramientas respectivos como para tratar de que la mascota no ingrese fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, los parques infantiles casi nunca están con cerramiento, entonces las mascotas llegan a generar sus orinas, sus excretas ahí y eso es terrible porque usted sabe que así se le haga aseo quedan bacterias. Entonces, en los ascensores tampoco. Hubo una época en que impedían en los ascensores el ingreso, pero ellos ya son seres vivientes, ya inclusive creo que la Corte Constitucional determinó que una mascota hace parte
de la separación, es decir, se puede pelear la tenencia de la mascota como si fuera un hijo, ¿sí? En un divorcio, en una separación de bienes y cuerpos. Entonces, sencillamente no se les puede prohibir, toca es buscar los mecanismos para que no accedan fácilmente, o que si accedan, pues la persona tenga la prevención de que no vaya a generar esas excretas en esa zona, digamos, social. El tema de las mascotas es un tema bastante polémico, ¿no? Por todo lo que su merced ya mencionaba. Es como de responsabilidad, de que si uno tiene una mascota, responsabilizarse, así como tenemos todas esas leyes de que es como si fuera un hijo, pues así mismo tiene que tener uno la responsabilidad en ellas. No dejarlas así sueltas, que si son de alto riesgo, pues que el bozal, bueno, todo ese tema es como importante tener en cuenta eso, ¿no? Pero es un tema bastante polémico. Don Fernando, aquí hay una pregunta del suscriptor donde manifiesta: ¿es legal recibir valores de inversiones o valores agregados por parte de los contratistas? Bueno, si usted tiene contratistas diferentes a vigilancia, es legal que usted pueda recibir donaciones, regalos, dinero o en especie, cualquier, digamos, obsequio que quiera hacer el contratista y que quiera, pues, llegar a la copropiedad a través de contabilidad o directamente al conjunto sin tener que pasar por contabilidad. Es decir, un valor agregado es, pues, realizarle un trabajo adicional sin costo, ¿cierto? Pero lo que no se puede hacer es sencillamente cuando se negocia con las empresas de vigilancia, porque eso está prohibido por la supervigilancia. Entonces no es legal realizar, digamos, negociaciones por debajo de la mesa, porque en el momento en que algún residente tenga pruebas, puede llevar eso ante la Superintendencia de Industria y Comercio por competencia desleal, o también sencillamente llegar a la queja ante la supervigilancia, y va a ser afectado también la copropiedad por prestarse para ese tipo de situaciones. Eso también está tipificado en el Código Penal, el hecho de dar y de pedir, eso también está tipificado, y el administrador puede salir afectado por ese tipo de prebendas que se puedan llegar a generar por parte de la vigilancia. Entonces no es legal pedirlo por vigilancia, más sí es legal tramitarlo a través de otro tipo de contratistas. Perfecto. Okay. Otra pregunta: ¿qué es un contrato realidad y cómo opera en propiedad horizontal? Bueno, existen contratos de prestación de servicio, que es donde la mayoría de las copropiedades contratan a los administradores. Existe el contrato laboral, que es el que, pues, la mayoría ya conoce, ¿sí? Donde tiene una vinculación directamente con la empresa. Pero existe otro contrato que se llama contrato realidad. El contrato realidad es cuando se mal usa el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios, sencillamente usted no tiene subordinación ni debe cumplir un horario, pero resulta que los consejos de administración, por su desconocimiento, muchas veces colocan unas cláusulas queriendo sujetar más al administrador. Le colocan en el contrato de prestación de servicios, por ejemplo, que cumpla ciertas horas a la semana. Le coloca, por ejemplo, que todo contrato debe ser aprobado por el consejo. Y resulta que cuando colocan eso, o muchas veces lo dejan en el acta, eso se llama coadministrar. Y al coadministrar, como el consejo es el que toma la decisión de contratar, de escoger o de seleccionar al contratista, pues sencillamente él le da la orden al administrador de que ejecute lo aprobado. Y entonces se vuelve contrato realidad y pasa inmediatamente a demandarse como contrato de laboral. ¿Por qué? Porque cumple con las tres condiciones para volverse laboral. Uno, recibir una contraprestación económica. Otra, recibir órdenes, que se la genera el consejo en ese caso. Y la otra, cumplir con un horario, ¿cierto? Okay. Entonces, por desconocimiento, muchas veces se puede entrar a demandar un contrato de servicios por contrato laboral por ese hecho. Por pasar. ¿Cualquiera de los miembros del consejo puede convertir ese tema, o solo debe ser el presidente del consejo? No, cualquiera, o sea, a través de WhatsApp, a través del correo, usted le puede dar órdenes al administrador, ¿sí? Le ordeno, le exijo, ¿sí? Haga esto, haga lo otro, y ahí quedan las evidencias.
Y de esa manera, entonces, cuando hay, digamos, los inconvenientes, el administrador en un momento dado puede actuar y hacer valer ese contrato de prestación de servicios, volverlo contrato realidad y demandarlo como un contrato laboral. Esto es súper importante y en esto entra mucha gente a equivocarse, ¿no? Sí. A malinterpretar ese tipo de contratos. Eso es muy... Gracias por responder esa pregunta porque eso aclara muchas cosas. Voy con la 17. ¿Por qué en ocasiones los consejeros o algunos residentes que creen o consideran de que hubo hubo mal manejo de dineros por parte de la administración y deciden entablar una respectiva denuncia frente a lo que ellos creen, consideran de que hubo mal manejo, ¿por qué no prosperan? Digamos, si no tienen pruebas, obviamente van a perder el proceso, ¿sí? Digamos, demanda de tipo civil y mucho más la demanda de tipo penal. Si tienen pruebas, viene una situación que se presenta en las comunidades. Cuando el administrador se le comprueba que hizo un hurto, ¿cierto? Y están las pruebas a través de una auditoría que se aprobó por asamblea, se inicia el proceso de tipo civil y penal. ¿Qué sucede? Como la ley 222 del 95 en su artículo 22 dice que los administradores son el representante legal y los miembros del consejo, entonces ahí también van implicados los miembros del consejo. Okay. Al ir implicados los miembros del consejo y ellos quedar mal ante la comunidad, ¿qué sucede? Inmediatamente, si la comunidad rechaza las postulaciones para ellos continuar como miembros del consejo, ¿ellos qué colocan? Colocan amigos, colocan otro familiar, ¿sí? A través de poderes para que lleguen al consejo. Cuando llegan al consejo, lo que se hace, como sucede en nuestro país, sencillamente tergiversan todo, pueden cambiar de abogado, no le dan la información al abogado cuando el juzgado le envía al correo electrónico las notificaciones y entonces se tiende a perder toda esa investigación que se hizo y prácticamente no prospera ese tipo de demandas porque se infiltran, ¿sí? Personas que tienen que ver con los consejeros buscan los mecanismos para entorpecer la investigación y con el tiempo pues prescriben y prácticamente quedan impunes estas investigaciones. Perfecto. Ok. Otra pregunta. ¿Cuál es la importancia del fondo de imprevistos? El fondo de imprevistos está estipulado en la ley 675 y lo exigen como mínimo que sea el 1% del total de los gastos presupuestados mensual. Es decir, que si en un conjunto tienen el presupuesto mensual de gastos de 50 millones de pesos, tienen que ahorrar mensualmente 500,000 pesos. ¿Esto cuál es el objetivo? Pues sencillamente para cuando se presente un imprevisto, poder acudir a la asamblea y decirle, mire, se nos presentó esta situación, no lo teníamos proyectado, no se estaba dentro de los mantenimientos, aún a pesar de que se hizo toda la inspección de las posibles daños a futuros o en ese periodo, en esa vigencia presupuestal, se va a la asamblea y es la asamblea quien toma la decisión de permitir que el administrador tome dinero de esos para poder ejecutar la obra o hacer el mantenimiento respectivo o el arreglo que se presentó, el daño que se presentó en ese momento. Entonces, la importancia es mantenerlo siempre en una cuenta o en un CDT o en una fiducia para poderlo usar en el momento en que se requiera. Bueno, aquí viene la pregunta número 20, se la voy a dejar para que usted la formule, pero antes quiero decirle algo al suscriptor que nos envió las preguntas, que 3 de las preguntas que envió en el correo electrónico fueron modificadas a la hora de preguntárselas por su forma como venían en el texto, y entonces fueron modificadas a la hora de preguntárselas para no generar más, o sea, que no generara como una pregunta como muy puntual y maliciosa. Entonces se cambió la forma, fueron 3 preguntas.
y el suscriptor, porque yo sé que nos va a escribir, ¿por qué no preguntó como yo dije? Como lo dije. Pero entonces hay veces hay que saber también preguntar para que esto no vaya a generar más bien polémica, sino aquí lo que tratamos es de entender qué es lo que está pasando y como que aprender. Yo creo que la lección quedó fenomenal. Antes de la otra pregunta, bueno, si quiere, botémosle la pregunta a don Fernando. ¿Cuál es la ilegalidad al aprobar en el presupuesto eventos como el Día de la Madre, Día de los Niños y Navidad? Súper importante. Bueno, resulta que el artículo tercero de la Ley 675 del 2001 expone el significado de muchos términos que se utilizan en propiedad horizontal. Y uno de los términos es ¿qué son expensas comunes necesarias? Dentro de esas, las expensas comunes necesarias, sencillamente está la reposición, el mantenimiento, la reparación, la seguridad, los servicios públicos, ¿sí? Nunca está como una expensa común necesaria realizar actividades de ese tipo. Y el artículo dice que todo lo que sea diferente a esas expensas comunes necesarias tendrán que ser aprobados por mayoría calificada, es decir, con el 70%. Entonces, si se lleva un presupuesto donde se va a pedir dinero dentro del presupuesto del Día de los Niños, Día de la Madre, que el Día del Padre, que el Día de la Familia, que luces para Navidad, que la novena, etcétera, sencillamente para poder que quede legal y que no lo impugnen, debe ser aprobado con el 70%. Si no es aprobado con el 70%, pues debe sacarse del presupuesto porque es muy posible que alguien lo impugne y lo gane porque sencillamente el artículo es muy claro, debe ser aprobado con mayoría calificada. Entonces la ilegalidad está en aprobarlo con una mayoría simple cuando en realidad debe ser aprobado con mayoría calificada. Perfecto. Le cuento que he aprendido demasiado, Jennifer. Muchísimo, muchísimo. Don Fernando, muchísimo. verdad que gracias por toda esa información porque ha sido una información muy puntual, sin tanto rodeo y a lo que uno necesita conocer. O sea, no ponerse uno que le den como que todo un día de conocimiento donde lo que vamos a aprender está en dos respuestas como las que has sabido dar. Yo quiero también que las personas que están detrás de cámara y que nos observan conozcan un poquito quién es don Fernando Barrero. Don Fernando Barrero es un empresario de la ciudad de Bucaramanga que tiene, valga la redundancia, su empresa de asesorías, donde asesora a propiedad horizontal y a empresas, ¿sí? Entonces, con la experiencia que tiene don Fernando pone su empresa a conocimiento. Don Fernando, la cámara es suya para que lo conozcan. ¿Quién es don Fernando Barrero? Bueno, Fernando Barrero es un estudioso de la ley de propiedad horizontal. Vivo en la ciudad de Bucaramanga. Tengo el honor de contar con un amigo y asesor, obviamente de muchos años de más experiencia que yo, de la cual he aprendido mucho. Y sencillamente, ¿por qué entré a estudiar esto? Porque pues digamos, gracias a Dios, en su momento pudimos adquirir una serie de viviendas que estaban en propiedad horizontal y por no tener ese conocimiento, pues sencillamente en algunos momentos fuimos maltratados o fui maltratado por desconocimiento de la otra parte y de la parte mía. Entonces empecé a ser estudioso. Hoy día hago diplomados constantemente a nivel local y a nivel nacional, mucha capacitación para poderle, digamos, ofrecer esa ayuda a tanto a residentes como a administradores, a contadores, a cualquier persona que viva en propiedad horizontal. Eso quería yo preguntar, don Fernando. Si yo soy un administrador o soy un miembro del consejo o soy un residente que tengo dudas y quiero no ser intransigente con la administración o no quiero violar el debido proceso y quiero esa asesoría profesional, ¿dónde lo podemos conseguir? Bueno, especialmente al WhatsApp 323-291-1038. También me pueden llamar, pero pues como se generan muchas llamadas diarias, en caso de que no conteste, pues me escriben al WhatsApp 323-291-1038, me dejan el mensaje, el nombre, inclusive la pregunta y me encargo de contactarlos para poderle ampliar la respuesta y también poder preguntar más a fondo para poder sencillamente darle una respuesta bien acertada, ya que a veces en las
redacciones que se hacen por WhatsApp, pues no alcanza uno a entender la complejidad de la pregunta. Entonces sí me gusta tener un contacto de tipo telefónico para poder entrar a conocer a fondo la problemática y darle la mejor respuesta posible. O sea, el mensaje de WhatsApp sería como de, hola, don Fernando, mi número telefónico ya está aquí, necesito de su apoyo para este tema tan especial. Entonces ya teniendo el texto de lo que dijo, ya profundizan ya o encontrándose o hablando por teléfono, pero me imagino que debe ser una cita previa, ¿no? Porque... Sí, claro, sí, o sea, nos tenemos que poner de acuerdo en qué momento estamos disponibles, porque pues muchas veces no es solamente esa pregunta, tienen muchas más preguntas y pues puede gastarse 1 hora o más hablando sobre las inquietudes que tenga cada persona. Don Fernando, ¿manejamos alguna red social donde lo sigan o solamente con el WhatsApp? Solamente con el WhatsApp, soy de la generación... Ni siquiera soy de la generación X, ¿no es? Eso está Don muy bien. Fernando, muchas gracias. Bueno, de verdad que sí, don Fernando. Yo sé que esto va a generar mucha polémica y quizás de pronto nos van a pedir más de este contenido. Entonces esperemos a ver qué reacción. Si hay más preguntas a posterior, con mucho gusto las resolvemos para que obviamente la comunidad, digamos, colombiana pueda tener más conocimiento y pueda participar en las asambleas, en los consejos con mayor experticia y así puedan colaborarle a sus conjuntos. Perfecto. Don Fernando, y si lo localizan por medio de este podcast, ¿qué porcentaje tendría de descuento una persona que quiera una asesoría suya? Si lo hacen por medio de este podcast, pues sencillamente lo haría gratuito. Wow. Sí, para que la gente pueda participar, puedan conocer, porque digamos es importante que tengan el conocimiento para que muchas veces por el mismo desconocimiento de los órganos de administración pues no se generen ciertos atropellos, no porque quieran hacerlo a propósito, sino por desconocimiento. Entonces los guía uno a un buen digamos, final sobre la situación que se les presente. Perfecto. Y yo voy a aportar algo para que eso tenga como una validez más interesante. Es que don Fernando Barrero acaba de decir de que es gratis la asesoría. Solamente hay una condición. Nosotros haríamos 3 preguntas a quien nos escriba de 3 cositas muy puntuales que pasó durante todo el video. Si las respuestas son acertadas es porque se vieron todo el podcast y tienen toda la asesoría totalmente gratis. Don Fernando, gracias por estar en Igamocol TV. Muy amable. Que Dios lo bendiga. Don Fernando. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Gracias a todos ustedes. Gracias, Rodolfo. Gracias a todos. Por favor, manita arriba, no se les olvide. Suscríbanse. Véaselo todo, suscríbanse. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.